Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1. Las primeras señales. Carlos Luján estaba de pie junto a la encimera de su cocina, cortando verduras para la cena, mientras su hija de 8 años, Sofía, estaba sentada a la mesa, jugueteando con la comida en su plato. El sol de la tarde entraba a raudales por las ventanas de su casa en una zona residencial, proyectando una luz cálida sobre los pisos de madera. Isabel, su esposa, estaba poniendo la mesa cuando Sofía hizo una mueca de dolor. «Papi, me duele la panza otra vez», dijo Sofía suavemente, con su pequeña mano presionada contra su abdomen. Carlos dejó el cuchillo y se acercó, arrodillándose junto a su silla. «¿Todavía?» «Ya van 3 días, cariño». Intercambió una mirada de preocupación con Isabel. «Quizás sea solo un virus estomacal», sugirió Isabel, aunque su voz denotaba preocupación. «Deberíamos llevarla al doctor». «¿Estrada?» Carlos había construido una buena vida para su familia. A los 36 años, era biólogo investigador senior en Grupo Biotech Granados, especializado en parasitología y enfermedades infecciosas. Su trabajo se había ganado el respeto en el campo, pero más importante aún, brindaba estabilidad a su familia. Siempre había sido del tipo analítico, metódico, observador y protector. El dolor de Sofía había comenzado el lunes por la mañana. Había mencionado una ligera molestia antes de ir a la escuela. Nada alarmante. Pero el martes persistió. Para el miércoles, Carlos notó que comía menos y se movía con más cuidado. Ahora, jueves por la tarde, se veía pálida. «Vamos a ver al doctor Estrada mañana por la mañana», decidió Carlos. Esa noche, Carlos no pudo dormir. Yacía despierto, escuchando la respiración constante de Isabel a su lado, su mente catalogando posibilidades. Una intoxicación alimentaria debería haberse resuelto ya. Una apendicitis habría empeorado drásticamente. El estreñimiento era posible, pero Sofía no había mostrado otros síntomas. Su mente científica repasó el diagnóstico diferencial, cada uno fallando en satisfacer completamente su proceso analítico. Su teléfono vibró en la mesita de noche, un mensaje de texto de un número desconocido. «¿Cómo se siente tu hija, Carlos? Los niños son tan frágiles». A Carlos se le heló la sangre. Se sentó lentamente, leyendo el mensaje de nuevo. Sus dedos temblaban ligeramente mientras hacía una captura de pantalla del texto. ¿Quién enviaría esto? ¿Y cómo sabían sobre la condición de Sofía? Solo se lo había dicho a Isabel y a sus padres. Entonces, un nombre surgió de su pasado como un cadáver emergiendo de aguas oscuras: Jorge Bernal. Hace 4 años, Carlos y Jorge habían sido socios en una prometedora startup de biotecnología llamada Nexo Biológicos. Desarrollaron un tratamiento revolucionario para infecciones resistentes a los antibióticos utilizando bacteriófagos modificados. Jorge manejaba el lado comercial, Carlos dirigía la investigación. La compañía valía millones en papel. Entonces, Carlos descubrió el proyecto paralelo de Jorge. En un laboratorio asegurado, Jorge estaba cultivando organismos parásitos peligrosos, nematodos modificados para transportar cargas de diversas sustancias. Jorge planeaba venderlos al mejor postor en la dark web. Los compradores potenciales incluían organizaciones terroristas y naciones rebeldes. Los parásitos podían ser convertidos en armas para administrar toxinas, patógenos o incluso drogas experimentales en huéspedes involuntarios. Carlos había contactado inmediatamente a la FGR, Fiscalía General de la República. Jorge fue arrestado, juzgado y sentenciado a 4 años en el Penal Federal del Altiplano por desarrollo ilegal de armas biológicas y conspiración. La startup se disolvió. La esposa de Jorge, Graciela, lo dejó. Su reputación quedó destruida. Jorge había sido liberado hace 3 meses. Carlos apretó la mandíbula. Borró el mensaje y volvió a acostarse, pero su mente corría ahora a toda velocidad. No podía ser una coincidencia. Jorge estaba enviando un mensaje, una amenaza. ¿Pero podría realmente haberle hecho algo a Sofía? El pensamiento parecía imposible, monstruoso, incluso para alguien tan despiadado como Jorge. Pero Carlos sabía mejor que nadie lo que Jorge era capaz de crear. Capítulo 2. La cita la mañana del viernes llegó con cielos grises y una sensación de mal presagio.
Carlos apenas había dormido. En el desayuno, Sofía solo logró comer unos bocados de tostada antes de agarrarse el estómago nuevamente. Me duele más, papi gimió. El consultorio del doctor Marcelo Estrada estaba en un edificio médico a 20 minutos de distancia. Estrada había sido el médico de la familia Luján durante 6 años. Un médico competente y minucioso de unos 50 años, con cabello plateado y modales tranquilizadores. En la sala de examen, Estrada presionó suavemente el abdomen de Sofía. Ella hizo una mueca cuando tocó el cuadrante inferior derecho. ¿Náuseas? ¿Vómitos?, preguntó Estrada. Un poco de asco ayer, respondió Sofía en voz baja. Estrada revisó su temperatura, examinó sus ojos y garganta, y escuchó su corazón y pulmones. Sus signos vitales son normales. La temperatura está ligeramente elevada a 37,3 grados, pero nada alarmante. ¿Podría ser apendicitis?, preguntó Isabel, sosteniendo la mano de Sofía. Es posible, pero el dolor típicamente sería más severo a estas alturas. Me gustaría realizar algunas pruebas para estar seguros. Análisis de sangre y un ultrasonido para ver su apéndice y otros órganos. Estrada escribió notas en su computadora. Hay un centro de imágenes en este edificio. Llevémosla esta misma mañana. 30 minutos después, Carlos e Isabel estaban sentados en la sala de ultrasonido tenuemente iluminada mientras Sofía yacía en la mesa de examen. La técnica de ultrasonido, Carissa Báez, era una mujer joven de unos 20 y tantos años con ojos amables y manos firmes. Esto puede sentirse un poco frío, cariño, dijo Carissa, aplicando gel en el abdomen de Sofía. Colocó la sonda del transductor y comenzó a moverla sobre el vientre de Sofía, con los ojos fijos en el monitor. Carlos observó el rostro de Carissa cuidadosamente. Su expresión fue neutral al principio, profesionalmente distante, pero luego algo cambió. Frunció el ceño ligeramente. Movió la sonda a una posición diferente, presionando un poco más fuerte. Sus labios se apretaron en una línea fina. ¿Está todo bien?, preguntó Carlos, con la voz firme a pesar de la ansiedad que crecía en su pecho. Carissa no respondió de inmediato. Movió la sonda nuevamente, ajustando la configuración de la máquina. La pantalla mostraba imágenes granulosas en blanco y negro que significaban poco para el ojo inexperto. Pero el ojo entrenado de Carissa estaba viendo algo que la hizo detenerse. Yo necesito buscar al doctor Estrada, dijo en voz baja. Ahora mismo. ¿Qué es? La voz de Isabel se elevó con pánico. ¿Qué pasa? Por favor, esperen aquí. Volveré enseguida. Carissa dejó la sonda y salió apresuradamente de la habitación, su compostura profesional quebrándose ligeramente. El corazón de Carlos martilleaba en su pecho. Buscó la mano de Sofía. ¿Está bien, nena? Todo va a estar bien. Pero sabía que no estaba bien. Algo andaba terriblemente mal. El doctor Estrada entró en cuestión de minutos, con el rostro grave. No habló, solo asintió a Carissa, quien reanudó el ultrasonido. Ambos miraron fijamente el monitor. Estrada se inclinó más cerca, señalando algo en la pantalla. Muéstrame ahí otra vez, dijo. Más abajo. Sí. Oh, Dios. ¿Qué es?, exigió Carlos, poniéndose de pie. Dígame qué está viendo. Estrada se giró para mirarlo, y Carlos vio algo que nunca había visto en los ojos del médico antes, miedo genuino. Señor Luján, hay algo dentro del tracto intestinal de su hija. Múltiples algos. Hizo un gesto hacia el monitor. ¿Ve estas formaciones? No son tumores. Se están moviendo. Carlos se acercó a la pantalla. Su formación científica se activó de inmediato, analizando lo que veía. Las masas oscuras en el ultrasonido no estaban estáticas. De hecho, se movían, retorciéndose independientemente unas de otras dentro de los intestinos de Sofía. Eso es imposible, susurró Carlos. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era imposible. Era improbable, impensable, criminal, pero no imposible, porque sabía exactamente qué podía causar esto. Nunca he visto nada como esto en 30 años de práctica, dijo Estrada, con la voz temblorosa. Esta no es ninguna condición natural que conozca.
Estos parecen ser organismos vivos dentro de sus intestinos. Isabel jadeó, llevándose la mano a la boca. ¿Qué? ¿Cómo? La mente de Carlos corría a 1000 por hora. El mensaje de texto. La liberación de Jorge de prisión. Los síntomas de Sofía comenzando hace 4 días. El periodo de incubación coincidiría si Jorge hubiera introducido de alguna manera nematodos parásitos aproximadamente 5 a 7 días antes. Necesitamos llamar a la policía, dijo Carlos con firmeza. Ahora mismo. Y necesito que se prepare para una cirugía de emergencia. Estos deben ser extraídos inmediatamente. ¿Cirugía? Estrada parecía inseguro. Señor Luján, necesito consultar con especialistas. Necesitamos identificar qué son. Hacer más pruebas. No hay tiempo para eso. La voz de Carlos se elevó. Doctor Estrada, sé lo que son. Son nematodos parásitos, probablemente modificados genéticamente. Cada día que permanecen en su cuerpo, crecen y se reproducen. Si perforan su pared intestinal o migran a otros órganos, ella podría morir. Estrada lo miró fijamente. ¿Cómo es posible que sepa eso? Porque hace 4 años, ayudé a enviar a prisión a un hombre que estaba desarrollando exactamente este tipo de arma biológica, dijo Carlos con frialdad. Y fue liberado hace 3 meses. La habitación quedó en silencio, excepto por el suave pitido de la máquina de ultrasonido. Llame a la policía, repitió Carlos. Ahora. Capítulo 3. Comienza la investigación en 2 horas. El pequeño centro de imágenes se había convertido en una escena del crimen. El detective Roberto Campos de la Policía Ministerial llegó con un equipo de investigadores y 2 agentes de la División de Bioterrorismo de la FGR. Campos era un hombre de mirada aguda, de unos 40 años, con reputación de manejar casos inusuales. Sofía había sido trasladada de urgencia al Hospital Central, donde un equipo quirúrgico se preparaba para un procedimiento de emergencia. Isabel había ido con ella, dejando a Carlos para lidiar con los investigadores. Cuénteme todo sobre Jorge Bernal, dijo Campos, con su libreta lista. Carlos se sentó en una sala de conferencias, exponiendo metódicamente la historia. Fundamos Nexo Biológicos en 2019. Estábamos desarrollando terapia de fagos para infecciones bacterianas resistentes. Trabajo legítimo y prometedor. A finales de 2020, descubrí que Jorge había estado utilizando los recursos e instalaciones de la empresa para crear algo completamente diferente. Los parásitos, dijo Campos. Nematodos parásitos modificados. Jorge alteró su genética para hacerlos más agresivos, de crecimiento más rápido y capaces de transportar varias cargas, materiales químicos, biológicos, incluso radiactivos. Los estaba desarrollando como sistemas de entrega para armas biológicas. Uno de los agentes de la FGR, una mujer llamada Carla Briones, se inclinó hacia adelante. Estamos familiarizados con el caso, señor Luján. Su testimonio fue fundamental en la condena de Jorge Bernal. Cumplió 48 meses en el altiplano. Fue liberado hace 93 días. Carlos dijo, recibí este mensaje de texto anoche. Les mostró la captura de pantalla. La expresión de Campos se oscureció. ¿Y no lo reportó? No lo conecté con los síntomas de Sofía de inmediato. Parecía acoso, no una amenaza real. Pero ahora. La voz de Carlos se endureció. Ahora sé que infectó a mi hija con los mismos parásitos sobre los que testifiqué. ¿Cómo lo habría hecho?, preguntó Briones. Usted debe haber tenido cuidado tras su liberación. Carlos había estado pensando en esto sin parar. Hace una semana, el viernes pasado, Sofía estuvo en una fiesta de cumpleaños en el parque. La dejé allí, Isabel la recogió. Había 20 niños. Padres por todas partes. Jorge podría haber estado allí. Podría haber deslizado algo en su comida o bebida. Hizo una pausa, un pensamiento terrible se le ocurrió. Los parásitos podrían haber estado en forma larval, microscópica, añadidos a algo inocente. Una botella de agua, un bocadillo, incluso transferidos por contacto si usaba guantes contaminados. Necesitaremos una lista de todos los que estuvieron en esa fiesta, dijo Campos. La conseguiré de los padres, respondió Carlos. Luego miró a Briones.
¿Qué pasa con Jorge ahora? Si podemos probar que él hizo esto, y con la condición de su hija coincidiendo con los parásitos exactos de su caso anterior, tenemos una fuerte evidencia circunstancial. Se enfrenta a intento de homicidio, bioterrorismo, violación de la libertad condicional y lesiones calificadas con agravantes. El rostro de Briones estaba sombrío. Nunca volverá a ver el exterior de una prisión. Si pueden probarlo, repitió Carlos. ¿Cuánto tiempo tomará eso? El equipo quirúrgico extraerá los parásitos. Los analizaremos. Compararemos el ADN con cualquier muestra del caso anterior de Bernal. Rastrearemos los marcadores genéticos. Eso podría tomar semanas, interrumpió Carlos. Mientras tanto, Jorge podría huir del país. Tiene contactos en Europa del Este, Asia. Una vez que se dé cuenta de que descubrimos los parásitos, correrá. Campos y Briones intercambiaron miradas. Pondremos vigilancia sobre él inmediatamente, dijo Campos. Lo traeremos para interrogarlo. Pero Carlos podía verlo en sus ojos, la burocracia, la cadena de custodia de pruebas, los requisitos legales. Jorge era inteligente. Tendría coartadas, historias de encubrimiento. Se ampararía inmediatamente. Y sin evidencia física directa que lo vinculara a Sofía, el caso sería circunstancial. Mientras tanto, Sofía estaba en cirugía, luchando por su vida debido a este monstruo. Algo frío y determinado se asentó en el pecho de Carlos. La policía haría su trabajo, pero Carlos haría el suyo. Porque Jorge Bernal había cometido un error fatal, atacó a la hija del único hombre que entendía exactamente cómo funcionaba su mente y exactamente lo que había creado. El teléfono de Carlos vibró. Isabel, Sofía salió de cirugía. Quitaron 11 parásitos. Está estable, pero crítica. El doctor dice que otras 24 horas y podrían haber perforado sus intestinos. Ven aquí ahora. 11 parásitos. 11 oportunidades para que su hija muriera. Carlos miró al detective Campos. Necesito ir a ver a mi hija. Por supuesto. Estaremos en contacto. No salga de la ciudad y no contacte a Jorge Bernal. Carlos asintió, pero detrás de su exterior tranquilo, su mente ya estaba planeando. Jorge Bernal quería enviar un mensaje. Carlos enviaría uno de vuelta. Capítulo 4. La evidencia. La sala de recuperación de Sofía olía a antiséptico y miedo. Carlos sostuvo la pequeña mano de su hija mientras Isabel dormía inquietamente en la silla junto a la cama. La cirugía había sido exitosa, pero Sofía seguía débil, su pequeño cuerpo luchando contra el daño causado por los parásitos. El doctor Leonardo Díaz, el cirujano, le había mostrado a Carlos los organismos extraídos preservados en frascos de muestras. Eran exactamente lo que Carlos había temido, nematodos modificados, de aproximadamente 10 a 15 centímetros de largo, con segmentación inusual y estructuras de alimentación agresivas. Bajo examen microscópico, mostraban los mismos marcadores genéticos que las cepas originales de Jorge. Va a necesitar antibióticos, medicación antiparasitaria y un monitoreo cercano durante al menos 2 semanas, había explicado Díaz. El daño a su revestimiento intestinal fue significativo pero reparable. Tuvo suerte, señor Luján. Un día o 2 más. Suerte. La palabra se sentía como ceniza en la boca de Carlos. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. El detective Campos entró, seguido por la agente Briones. ¿Cómo está ella?, preguntó Campos en voz baja. Viva, dijo Carlos secamente. ¿Qué dijo Jorge? Lo trajimos para interrogarlo hace 3 horas. Campos acercó una silla. Llamó a su abogado inmediatamente. Santiago Pacheco, un penalista muy caro. Jorge negó todo. Dice que ha estado en Toluca visitando a su hermana, Natalia, desde su liberación. Que no ha estado cerca de su familia. Eso es una mentira, dijo Carlos. Probablemente, pero su hermana responderá por él. Estamos revisando las grabaciones de vigilancia, registros de viaje, datos telefónicos. Los parásitos de la cirugía de Sofía están siendo analizados. Si coinciden con el perfil genético de las creaciones anteriores de Jorge, esa es una evidencia fuerte. Pero circunstancial, terminó Carlos. Briones asintió.
A menos que podamos ubicarlo físicamente cerca de Sofía el día de la infección o encontrar la fuente de los parásitos en su posesión, un buen abogado podría crear una duda razonable. El mensaje de texto ayuda, pero no es definitivo. Carlos se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el estacionamiento abajo. Me están diciendo que podría salir libre. Estoy diciendo que necesitamos más evidencia, respondió Campos con cuidado. Y necesitamos que sea paciente. Déjenos hacer nuestro trabajo. Paciente. Mientras Jorge Bernal caminaba libre, sabiendo lo que había hecho, probablemente planeando su próximo movimiento. Carlos sintió que la rabia crecía bajo su exterior tranquilo, pero la forzó a bajar. La rabia era inútil. La planificación lo era todo. Entiendo, dijo Carlos, pero no lo hacía. Después de que los detectives se fueron, Carlos permaneció despierto mientras Isabel y Sofía dormían. Abrió su computadora portátil y comenzó su propia investigación. Las redes sociales de Jorge Bernal eran escasas pero reveladoras. Algunas publicaciones sobre su condena injusta y vindicación pendiente. Un registro de ubicación en un restaurante en el Estado de México hace 2 semanas. Pero las redes sociales podían ser programadas, falsificadas. La información real sería más difícil de encontrar. Carlos accedió a archivos antiguos de Nexo Biológicos que había conservado legalmente desde que había sido cofundador. Notas de investigación de Jorge, listas de proveedores, contactos. En aquel entonces, Jorge había comprado materiales biológicos a 3 proveedores principales: Morrison Biosupply en Maryland, Vanguard Genetics en California y una empresa más turbia llamada Suministros de Laboratorio Rubén Duarte, con sede en Filipinas. La compañía de Duarte siempre había incomodado a Carlos. Operaba en áreas legales grises, suministrando materiales que eludían las convenciones internacionales de armas biológicas. Cuando la FGR allanó Nexo Biológicos, confiscaron la mayoría de los registros, pero la participación de Duarte había sido mínima en el caso. El hombre aparentemente había cubierto bien sus huellas. Carlos redactó un correo electrónico. Señor Duarte, han pasado varios años desde que cerró Nexo Biológicos. Estoy realizando una investigación privada y requiero ciertos materiales especializados similares a los suministrados anteriormente a mi ex socio. Entiendo la discreción y estoy dispuesto a pagar tarifas premium por pedidos urgentes. Carlos Luján. Dudó. Luego lo envió. Si Jorge había vuelto a adquirir parásitos para usar contra Sofía, probablemente usaría a su antiguo proveedor. Y si Duarte había enviado recientemente a Jorge, habría registros. Por supuesto, preguntar a Duarte directamente era una posibilidad remota. El hombre sospecharía. Pero Carlos contaba con la codicia. Su teléfono vibró, un número desconocido de nuevo. ¿Has visitado algún hospital últimamente, Carlos? Qué pena lo de los niños y sus delicados sistemas. Ten cuidado con lo que les das de comer. Carlos apretó la mandíbula. Jorge se estaba burlando de él, confiado en que no lo atraparían. El mensaje era lo suficientemente vago como para no ser evidencia directa, pero lo suficientemente claro como para que Carlos supiera la intención. Escribió de vuelta: disfruta de tu libertad mientras dure. 3 puntos aparecieron inmediatamente, luego desaparecieron. No llegó ninguna respuesta. Carlos sonrió con severidad. Bien. Que Jorge se pregunte qué significaba eso. Que sienta algo de incertidumbre. Porque Carlos Luján no era el padre desesperado y afligido que Jorge esperaba. Era un científico que entendía de armas biológicas. Un hombre que había derribado a Jorge una vez antes, y ahora, un padre que no tenía nada que perder. Jorge había traído la guerra a la familia de Carlos. Carlos traería el infierno al mundo de Jorge. Capítulo 5. La conexión Sofía mejoró durante los siguientes 3 días. Su color regresó, su apetito se recuperó lentamente, y para el martes por la mañana, estaba sentada en la cama pidiendo una tableta y quejándose de la comida del hospital. Todas señales alentadoras. ¿Podemos ir a casa, papi?, preguntó, con la voz aún débil pero esperanzada. Pronto, mi niña, prometió Carlos. Los médicos quieren asegurarse de que todo esté sanando bien. Mientras Isabel se quedaba con Sofía, Carlos trabajaba desde una cafetería frente al hospital, con su computadora portátil abierta y el teléfono cerca.
Recibió una respuesta de Rubén Duarte esa mañana. Señor Luján, su consulta es interesante. Recuerdo nexo biológicos y las desafortunadas circunstancias. Siempre estoy abierto a colaboraciones de investigación privada. Sin embargo, debo informarle que recientemente completé un pedido similar para otra parte. Quizás ustedes, caballeros, deberían coordinar sus esfuerzos de investigación. Puedo facilitar una presentación si se mantiene la discreción. Saludos, R. Duarte. Carlos leyó el mensaje 3 veces. Duarte era astuto, no admitía nada directamente, pero confirmaba que alguien había ordenado recientemente parásitos similares a las cepas originales de Jorge. La oferta de presentación era probablemente una prueba para ver si Carlos era de las fuerzas del orden. Necesitaba jugar esto con cuidado. Antes de que pudiera responder, sonó su teléfono. Detective Campos. Señor Luján, tenemos resultados preliminares del análisis genético de los parásitos extraídos de Sofía. El pulso de Carlos se aceleró. Y coinciden en un 97% con los marcadores genéticos de las muestras originales de Jorge Bernal. Las modificaciones son casi idénticas. Tasa de crecimiento acelerada, mecanismos de fijación mejorados, comportamiento de alimentación modificado. Esto es obra de Jorge. No hay duda. Eso es suficiente para arrestarlo, ¿verdad? Es suficiente para obtener una orden para registrar su residencia y cualquier unidad de almacenamiento o instalación que pueda estar usando. La ejecutaremos esta tarde. Pero, señor Luján. Campos vaciló. El abogado de Jorge presentó un amparo alegando que los parásitos podrían haber sido cultivados a partir de las incautaciones originales. Argumenta que cualquiera con acceso a la sala de pruebas de la FGR podría haberlos recreado. Eso es absurdo. Es abogacía. Santiago Pacheco es bueno. Está creando dudas. Sin evidencia física que vincule directamente a Jorge con la infección, sus huellas dactilares en un contenedor, grabaciones de vídeo, transferencia de ADN, todavía estamos construyendo un caso circunstancial. Carlos terminó la llamada sintiéndose frustrado pero no sorprendido. Redactó su respuesta a Duarte. Señor Duarte, una presentación sería prematura. Sin embargo, tengo curiosidad sobre la cronología y las especificaciones de este pedido reciente. Conocer los parámetros me ayudaría a determinar si nuestros objetivos de investigación se alinean o entran en conflicto. Naturalmente, su discreción sería compensada. Carlos adjuntó un código de billetera de criptomonedas, irrastreable pero lo suficientemente legítimo como para parecer serio. 2 horas después, Duarte respondió con detalles: un envío de 40 larvas de nematodos, modificadas para un desarrollo acelerado, entregado a un apartado postal en Toluca, Estado de México, hace 3 semanas. Pago en Bitcoin, procesamiento urgente. Toluca. Donde vivía la hermana de Jorge, Natalia. Donde Jorge afirmaba haber estado quedándose. Carlos reenvió inmediatamente la información al detective Campos, luego tomó una decisión que cambiaría todo. Llamó a Jorge Bernal directamente. El teléfono sonó 2 veces antes de que Jorge contestara. Vaya, Carlos Luján. Me preguntaba cuándo te romperías. La voz de Jorge era suave, confiada, con esa misma crueldad casual que Carlos recordaba. Le costó cada gramo de autocontrol no dejar que su rabia se mostrara. Tenemos que hablar, dijo Carlos con calma. ¿Sobre qué? ¿La desafortunada enfermedad de tu hija? Terrible cosa. De verdad. Los médicos no tienen idea de que lo causó, escuché. Tú y yo sabemos que lo causó, Jorge. La pregunta es si eres lo suficientemente inteligente como para retirarte mientras vas ganando. Una pausa. ¿Amenazas, Carlos? Eso no es propio de ti. No es una amenaza. Es un consejo. Hiciste tu punto. Lastimaste a mi familia para lastimarme a mí. Mensaje recibido. Pero si presionas más, no habrá policía ni abogados protegiéndote. Solo estaré yo. Jorge se rió. Un sonido frío y quebradizo. El justo Carlos Luján amenazando con violencia. ¡Qué hipócrita! Destruiste mi vida, mi matrimonio, mi reputación. Me enviaste a un penal federal por intentar construir algo revolucionario.
¿Y ahora estás molesto porque te envié un mensaje? Infectaste a mi hija de 8 años con parásitos que podrían haberla matado. Pruébalo. La voz de Jorge bajó a un susurro. No puedes, ¿verdad? La policía no tiene nada. Por eso estás llamando. Estás desesperado. Te estoy dando la oportunidad de irte de la ciudad, dijo Carlos. Desaparece. Porque si te quedas, me aseguraré de que pagues por lo que hiciste, y sabes que soy capaz de hacerlo. Otra pausa. Luego Jorge dijo suavemente, siempre pensaste que eras más inteligente que yo, Carlos. Moralmente superior. Pero solo eres débil. Sigues las reglas. Yo las rompo. Por eso siempre ganaré. La línea se cortó. Carlos se recostó, respirando con cuidado. La llamada había sido grabada en su teléfono, pero más importante aún, había confirmado dos cosas: Jorge era culpable y estaba demasiado confiado, y no tenía intención de detenerse. Lo que significaba que el plan de Carlos podía proceder. Esa tarde, Carlos visitó a la hermana de Jorge, Natalia Costa, en su departamento en Toluca. Había obtenido su dirección de los registros públicos. Ella abrió la puerta con evidente sospecha. Señora Costa, mi nombre es Carlos Luján. Necesito preguntarle sobre su hermano. Natalia tenía unos 40 y tantos años, aspecto cansado y ojos cautelosos. Jorge me dijo que alguien podría venir. Usted es el que hizo que lo encerraran. Su hermano infectó a mi hija con parásitos. Casi muere. La expresión de Natalia no cambió. Jorge dijo que usted haría acusaciones. Me dijo que le dijera a cualquiera que preguntara que se ha estado quedando conmigo durante semanas, y así ha sido. La mayoría de los días, de todos modos. La mayoría de los días, repitió Carlos. No todos. Ella vaciló. Él sale a veces. No le llevo la cuenta. ¿A dónde va? No lo sé. ¿Por qué lo sabría? Es mi hermano, pero... Miró hacia otro lado. Mire, señor Luján, lamento lo de su hija. De verdad. Pero Jorge es familia. No puedo ayudarlo, incluso si eso significa que podría lastimar a alguien más. ¿A otro niño? El rostro de Natalia se tensó, y por un momento, Carlos vio un conflicto genuino en sus ojos. Pero luego sacudió la cabeza. Necesita irse. Cuando Carlos se dio la vuelta para irse, ella agregó en voz baja, hay una bodega. Bodegas del Río en Avenida Hidalgo, local 217. Él va allí a veces. Eso es todo lo que voy a decir. La puerta se cerró. Carlos se quedó en el pasillo, con la mente corriendo a toda velocidad. Una bodega. Ahí es donde Jorge guardaría sus materiales, lejos del departamento de su hermana, lejos de cualquier lugar fácilmente registrable. Llamó al detective Campos inmediatamente con la información. Pero mientras conducía de regreso hacia el hospital, Carlos tomó otra decisión. La policía necesitaría órdenes judiciales, causa probable, procesos legales, todo lo cual tomaba un tiempo que Jorge podría usar para destruir evidencia o huir. Pero Carlos no necesitaba órdenes judiciales. Solo necesitaba respuestas. Y venganza. Capítulo 6. El descubrimiento. A las 2:47 de la madrugada, Carlos Luján estaba parado afuera de Bodegas del Río en Avenida Hidalgo, vistiendo ropa oscura y una gorra de béisbol calada hasta abajo. La instalación estaba rodeada por cercas de alambre con iluminación mínima. Seguridad barata para unidades baratas. Había aprendido los conceptos básicos para forzar cerraduras durante un viaje de investigación a una conferencia forense hace años. Las habilidades parecían académicas entonces. Ahora, eran esenciales. El candado de la unidad era de calidad estándar de ferretería. Carlos trabajó cuidadosamente con sus herramientas, consciente de que cada segundo aumentaba el riesgo de ser descubierto. 3 minutos después, el candado se abrió con un clic. El interior de la bodega de 3 por 3 metros estaba organizado con una precisión inquietante. Jorge siempre había sido meticuloso. Carlos usó una pequeña linterna para inspeccionar el contenido. Estanterías de metal sostenían equipos de laboratorio, microscopios, incubadoras, centrífugas, todo compacto, todo portátil.
Unidades de refrigeración zumbaban silenciosamente en la esquina, funcionando con batería de respaldo. Suministros químicos se alineaban en otro estante, debidamente etiquetados y almacenados. Y en las unidades de refrigeración, especímenes. Carlos abrió el primer refrigerador, su aliento visible en el aire frío. Placas de Petri, matraces de cultivo y frascos de muestras que contenían varias etapas de desarrollo de nematodos. Larvas, juveniles, adultos, docenas de ellos, todos cuidadosamente cultivados. Apretó la mandíbula. Esto era evidencia suficiente para enterrar a Jorge. Las muestras de parásitos coincidirían con las extraídas de Sofía. La configuración del laboratorio probaba la premeditación y la capacidad. Fotografió todo metódicamente con su teléfono. El equipo, los especímenes, las etiquetas de envío en cajas vacías que mostraban a la compañía de Duarte como el remitente. Evidencia que la policía descubriría oficialmente cuando ejecutaran su orden. Pero entonces Carlos encontró algo más. Un cuaderno, escrito a mano con la letra distintiva de Jorge. Un registro. Pasó las páginas, su horror creciendo con cada entrada. 15 de marzo, cultivos iniciales establecidos. Tasas de crecimiento óptimas. 22 de marzo, primer lote viable para despliegue. Probando métodos de entrega. 3 de abril, su objetivo principal identificado. Sujeto, mujer de 8 años, 24 kilos. Dosis calculada 15 a 20 larvas para infección sin fatalidad inmediata. Método de entrega, caja de jugo contaminada en evento público. 8 de abril, entrega exitosa. El sujeto consumió la bebida contaminada en la fiesta de cumpleaños, 2:35 de la tarde, incubación esperada 4 a 6 días. 12 de abril, fase de monitoreo. Mensaje de texto anónimo al padre para aumentar el impacto psicológico. El desapego clínico en la escritura de Jorge hizo que a Carlos se le helara la sangre. Sofía no era una víctima para Jorge. Era un experimento. Un plan de venganza documentado como un proyecto de ciencias. Pero había más. Páginas adicionales detallaban otros objetivos potenciales. Futuros sujetos identificados. Sujeto B, hija del colega del padre. Objetivo de respaldo. Sujeto C, sobrina del padre. Opción de escalada. Sujeto D, esposa del padre. Impacto máximo. Jorge había planeado continuar. Sofía era solo el comienzo. Si esto hubiera funcionado, si se hubiera salido con la suya, habría apuntado a la sobrina de Carlos, a Sofía, a Isabel, a otros. Una campaña creciente de terrorismo biológico. Las manos de Carlos temblaban mientras fotografiaba cada página. Esto era premeditación, conspiración, evidencia de crímenes futuros. Esto pondría a Jorge lejos para siempre. Pero al mirar esas notas frías y clínicas sobre su hija sujeto, mujer de 8 años, algo se rompió en el cuidadoso control de Carlos. La policía arrestaría a Jorge eventualmente. El sistema legal avanzaría lentamente. Eventualmente, Jorge sería sentenciado. Eventualmente. Y mientras tanto, se sentaría en una celda, 3 comidas al día, acceso a la biblioteca legal, apelaciones y amparos, y retrasos que se extenderían por años. Carlos pensó en Sofía en su cama de hospital, pálida y débil, preguntando cuándo podría ir a casa. Pensó en el rostro aterrorizado de Isabel en la sala de ultrasonido. Pensó en los 11 parásitos extraídos del cuerpo de su hija. 11 oportunidades para sepsis, fallo orgánico, muerte. Y pensó en las últimas palabras de Jorge por teléfono: siempre ganaré. No. Esta vez no. Carlos cerró el cuaderno y miró la unidad de refrigeración llena de parásitos. Una idea se formó en su mente. Oscura, metódica, apropiada. Jorge Bernal había escrito el manual. Había documentado exactamente cómo cultivar, preparar y desplegar los parásitos. Había calculado dosis, periodos de incubación, métodos de entrega. Carlos era parasitólogo. Entendía estos organismos mejor que nadie, excepto el propio Jorge. Y a diferencia de Jorge, a Carlos realmente le importaba ser minucioso. Miró su teléfono. La orden policial se ejecutaría en algún momento mañana por la tarde. Eso le daba quizás 15 horas.
15 horas para asegurar justicia. No la justicia legal que era incierta, lenta, derrotable. Justicia poética. Carlos seleccionó cuidadosamente varios frascos de muestras que contenían nematodos maduros, aproximadamente el mismo número que Jorge había infligido a Sofía. Los selló en una pequeña hielera que había traído, manteniendo la temperatura adecuada. Luego fotografió la unidad de almacenamiento nuevamente, asegurándose de que nada pareciera perturbado. Cerró la bodega y se fue, conduciendo a través de la oscuridad previa al amanecer con un propósito frío. Jorge Bernal había hecho esto simple. Había escrito las instrucciones. Había mostrado exactamente cuánto dolor se podía infligir. Había demostrado que no sentía remordimiento, que atacaría a niños, que continuaría su campaña de terrorismo biológico. El sistema legal podría fallar. Los abogados podrían crear dudas razonables. La evidencia podría ser cuestionada. Jorge podría salir libre o cumplir un tiempo mínimo. Pero Carlos se aseguraría de que Jorge entendiera exactamente lo que había hecho haciéndolo experimentarlo él mismo. Capítulo 7. La trampa. El plan requería precisión. Carlos nunca se había imaginado capaz de este tipo de cálculo, este enfoque frío y metódico para dañar a otra persona. Pero al ver a Sofía dormir en su cama de hospital, con vías intravenosas suministrando líquidos para contrarrestar la deshidratación causada por los parásitos que Jorge puso deliberadamente dentro de ella, Carlos descubrió que sus reservas morales se habían desvanecido. Esto no era asesinato, era equilibrio. Jorge experimentaría exactamente lo que había infligido. El miércoles por la mañana, Carlos llamó a Jorge desde un teléfono desechable. «Tenemos que reunirnos», dijo Carlos cuando Jorge contestó. «¿Otra llamada amenazante?» «Me estoy aburriendo, Carlos». «Sin amenazas. Una propuesta». «Tú ganas, Jorge». «Te daré lo que quieres». Una pausa. «Te escucho». «La FGR tiene los parásitos de Sofía. Están realizando análisis genéticos. En este momento, tienen evidencia circunstancial que los vincula a tu trabajo original. Pero si yo testificara que tuve acceso a las muestras originales, que podría haberlas recreado para incriminarte». Carlos dejó la implicación en el aire. «¿Cometerías perjurio para proteger a tu hija de tener que testificar en un juicio? ¿Para evitar años de batallas legales donde reviva este trauma?» «Sí. Pero quiero algo a cambio». «¿Qué es?» 10 millones de pesos si te vas del país. Desapareces. Nunca contactes a mi familia de nuevo». Jorge se rió. «¿Crees que tengo 10 millones? Creo que tienes fuentes. Conexiones en la dark web. La gente a la que le vendías antes de tu arresto. Pagarían por tu experiencia si necesitaras dinero rápido». Otra pausa. Jorge lo estaba considerando. Carlos prácticamente podía escuchar los engranajes girando. Esto encajaba con la visión del mundo de Jorge, que todos eran corruptibles, que los principios eran solo debilidades para explotar. «¿Cómo sé que cumplirás tu palabra?», preguntó Jorge. «¿Cómo sé que tú lo harás?». «Por eso nos reunimos cara a cara. Mañana, 8 de la tarde. Hay una instalación de investigación abandonada a las afueras de Toluca. Laboratorios Meridiano. Cerró hace 5 años. ¿La recuerdas de cuando buscábamos equipos?». «La recuerdo». «Encuéntrame allí. Trae prueba de pago. Yo traeré testimonio firmado y una unidad USB con archivos que muestran que tuve acceso a las muestras de parásitos originales. Más vale que esto no sea una trampa, Carlos». «No lo es. Solo quiero a mi familia segura y compensada por lo que hiciste. Tú obtienes tu libertad. Todos ganan». Jorge estuvo de acuerdo y colgó. Carlos llamó inmediatamente al detective Campos y le contó sobre la bodega. Proporcionó la dirección, el número de unidad y fotos detalladas. Para el mediodía, la policía había asegurado una orden. Para las 3 de la tarde, habían allanado la instalación y confiscado todo. El equipo de laboratorio, los parásitos, el cuaderno que detallaba los crímenes de Jorge. Campos llamó a Carlos, emocionado. «Esto es exactamente lo que necesitábamos. El cuaderno por sí solo es condenatorio. Documentó todo.
premeditación, intención, objetivos futuros. Combinado con la coincidencia genética de los parásitos, Jorge Bernal está acabado. Vamos a arrestarlo mañana por la mañana. Eso es genial, dijo Carlos, sintiéndolo de verdad. Porque el arresto sería un seguro. Pero esta noche, antes del arresto, Carlos se aseguraría de que Jorge entendiera. Capítulo 8. El ajuste de cuentas. Laboratorios Meridiano había sido una instalación de investigación farmacéutica prometedora hasta que el financiamiento se agotó y la empresa matriz se declaró en bancarrota. Ahora, era un enorme cascarón de hormigón en las afueras de Toluca, rodeado de maleza y cercas de alambre con letreros de prohibido el paso, perfecto para la privacidad. Carlos llegó a las 7:30 de la tarde, llevando una mochila. Se preparó meticulosamente. Dentro estaban los frascos de muestras que había tomado de la bodega de Jorge, ahora transferidos a un contenedor especializado que los mantenía viables. También había traído sedantes, de grado veterinario, de acción rápida, difíciles de detectar por adelantado. El interior de la instalación era tenue y mohoso. Carlos se instaló en lo que había sido el laboratorio principal. Colocó una computadora portátil sobre una mesa para que pareciera que tenía archivos de evidencia listos para compartir. Preparó 2 botellas de agua, una para él, sellada y segura, y una para Jorge, contaminada con el sedante, y lo más importante, solución de larvas. Luego esperó. Jorge llegó exactamente a las 8 de la tarde puntual como siempre. Entró con cautela, sus ojos escaneando el espacio. Carlos dijo. ¡Qué dramático! ¿Por qué tanta privacidad? Carlos respondió con calma. Siéntate. Hablemos de negocios. Jorge se sentó frente a él, con expresión sospechosa pero intrigada. Carlos deslizó la botella de agua contaminada a través de la mesa. Te ves tenso, dijo Carlos. Día largo. Jorge abrió la botella y bebió sin dudarlo. Un error nacido de la arrogancia. Creía que Carlos era débil, controlable. ¿Dónde está esta prueba de pago?, preguntó Carlos. Jorge le mostró la pantalla de un teléfono con una transferencia de criptomonedas lista para ejecutarse. 10 millones de pesos como discutimos. Ahora, muéstrame tu testimonio. Por supuesto. Carlos abrió la computadora portátil y la giró hacia Jorge. La pantalla mostraba un documento legal fabricado, lo suficientemente convincente para un vistazo rápido. Jorge se inclinó hacia adelante para leerlo, y Carlos vio el momento en que el sedante comenzó a hacer efecto. Los ojos de Jorge perdieron el foco ligeramente. Sus movimientos se volvieron lentos. ¿Qué?, balbuceó Jorge, tratando de ponerse de pie pero tropezando. Bebiste aproximadamente 40 mililitros de agua que contenía 8 miligramos de silacina, dijo Carlos con calma. Es un sedante veterinario. Estarás inconsciente en unos 90 segundos. No luches contra ello. Solo te lastimarás. Jorge se abalanzó sobre él, pero su coordinación había desaparecido. Se derrumbó a mitad de camino sobre la mesa, con los ojos muy abiertos por la rabia y el miedo. ¿Tú? ¿Maldito? No, Jorge. Soy el padre de la niña de 8 años que infectaste con parásitos. Hay una diferencia. Jorge se desplomó inconsciente. Carlos trabajó rápidamente. Aseguró a Jorge a una silla usando precintos, luego recuperó los contenedores de muestras. Había calculado la dosis cuidadosamente, 20 larvas de nematodos, un poco más de lo que Jorge le había dado a Sofía. Suficiente para causar dolor y daños significativos, pero no la muerte inmediata. Jorge merecía entender lo que Sofía había soportado. Usando una sonda nasogástrica y la misma técnica que las salas de emergencia usaban para pacientes con sobredosis, Carlos administró la solución de parásitos. Las larvas se establecerían en el tracto digestivo de Jorge en cuestión de horas. Los síntomas se manifestarían en 2 o 3 días. Mientras Carlos trabajaba, Jorge se movió ligeramente, semi-inconsciente. Sus ojos parpadearon al abrirse. ¿Qué hiciste? Lo mismo que le hiciste a Sofía, dijo Carlos en voz baja. Ahora estás infectado con 20 nematodos parásitos. Tu propia creación, Jorge. Durante los próximos días, sentirás dolor abdominal, calambres, náuseas.
Los parásitos crecerán, se alimentarán de tu revestimiento intestinal, se multiplicarán. Si no se tratan, perforarán tus intestinos, causarán sepsis, posiblemente te maten. Los ojos de Jorge se abrieron con horror. Pero no te preocupes, continuó Carlos. No soy un monstruo como tú. Voy a llamar a la policía en exactamente 5 minutos. Ya se están preparando para arrestarte basándose en la evidencia en tu bodega. Cuando te encuentren aquí, inconsciente y sintomático, te llevarán a un hospital. Los médicos descubrirán los parásitos y te tratarán. El mismo tratamiento que recibió Sofía. Carlos se inclinó más cerca. Así que vivirás, Jorge. Pero durante la próxima semana, experimentarás exactamente lo que experimentó mi hija de 8 años, cada calambre, cada momento de dolor y miedo. Y luego pasarás el resto de tu vida en un penal federal sabiendo que yo te hice entender. Jorge trató de hablar pero no pudo. El sedante lo tenía completamente ahora. Carlos limpió cuidadosamente, eliminando cualquier evidencia de su presencia excepto la botella de agua contaminada, que dejó como si fuera de Jorge. Limpió las superficies, se guardó los contenedores de muestras y verificó su trabajo. Luego llamó al 911 desde el teléfono del propio Jorge, informando que había encontrado a un hombre inconsciente en el edificio de Laboratorios Meridiano, dio la dirección y colgó. Salió por una entrada trasera, caminando tranquilamente hacia su auto estacionado a 3 cuadras de distancia. Para cuando llegaron la policía y los paramédicos, Carlos estaba a 20 minutos de distancia, conduciendo con cuidado al límite de velocidad, solo otro padre yendo a casa del trabajo. Capítulo 9. Justicia servida. El detective Campos llamó a Carlos a la mañana siguiente. Arrestamos a Jorge Bernal anoche. Eso es genial, dijo Carlos, genuinamente aliviado. Estaba en el hospital con Sofía, quien estaba programada para ser dada de alta más tarde ese día. Sin embargo, algo curioso, continuó Campos. Recibimos una llamada al 911 sobre una persona inconsciente en una instalación de laboratorio abandonada. Cuando llegamos, era Jorge. Aparentemente se había desmayado allí, y cuando los paramédicos lo examinaron, encontraron que mostraba síntomas de infección parasitaria. ¿De verdad? Carlos mantuvo su voz neutral. Sí. Los médicos en el hospital lo están tratando ahora. Pero adivine qué. Encontraron parásitos nematodos igual que los de su hija. Coincidencia genética, mismas modificaciones, todo. Carlos no dijo nada. La cosa es, continuó Campos, que Jorge afirma que usted le hizo esto. Dice que usted lo llamó, arregló para reunirse, de alguna manera lo infectó. Pero su historia no tiene mucho sentido. No puede explicar por qué fue a ese edificio, qué estaba haciendo allí, o cómo podría haberlo dominado usted. Además, no hay evidencia física de que alguien más estuviera presente. Y dado que encontramos su bodega llena de estos parásitos exactos junto con su cuaderno documentando cómo cultivarlos y desplegarlos, suena a que él se infectó accidentalmente a sí mismo, terminó Carlos. Esa es la teoría de trabajo. Justicia poética, si me pregunta. Hombre crea armas biológicas, termina exponiéndose a ellas. Sucede más a menudo de lo que piensa en el mundo criminal. ¿Se recuperará?, preguntó Carlos. Los médicos dicen que sí. Necesitará tratamiento durante 1 o 2 semanas, pero sobrevivirá lo suficiente para ser juzgado por lo que le hizo a Sofía y por violar las leyes federales de armas biológicas. La agente Briones de la FGR dice que le esperan de 20 a 30 años, mínimo. Bien. Señor Luján. Dijo Campos, con la voz cambiando ligeramente. Si hay algo que quiera decirme sobre anoche. Carlos pensó en Sofía, en Isabel, en los 11 parásitos extraídos del cuerpo de su hija. Pensó en el cuaderno de Jorge con sus fríos cálculos. Sujeto, mujer de 8 años. Estuve aquí en el hospital toda la noche, detective. Isabel y el personal de enfermería pueden confirmarlo. Nunca me aparté del lado de Sofía. Una larga pausa. Luego Campos dijo, eso es lo que imaginé. Cuide a su familia, señor Luján. La línea se cortó. 6 semanas después, Sofía estaba completamente recuperada. El daño intestinal había sanado.
Su fuerza había regresado y estaba de vuelta en la escuela, riendo con amigos, quejándose de la tarea. Para ella, toda la terrible experiencia se estaba convirtiendo en una pesadilla que se desvanece, como a veces lo hacen los traumas infantiles. Carlos e Isabel habían decidido no contarle toda la verdad. No todavía. Quizás cuando fuera mayor, cuando pudiera entender las complejidades. Por ahora, sabía que había estado enferma, que una mala persona la había lastimado y que la mala persona estaba en prisión donde no podía lastimar a nadie más. El juicio de Jorge Bernal estaba programado para dentro de 3 meses. Su abogado, Santiago Pacheco, había intentado cada amparo, cada táctica de retraso, pero la evidencia era abrumadora. La bodega, el cuaderno, la coincidencia genética de los parásitos. Incluso la propia infección de Jorge fue vista como evidencia de su culpa. Había estado trabajando con los parásitos y se expuso accidentalmente. Jorge sostuvo que Carlos lo había hecho, pero no tenía pruebas, ni testigos, ni evidencia física, ni una explicación creíble de por qué había estado en esa instalación abandonada. Sus acusaciones sonaban como los reclamos desesperados de un hombre culpable tratando de echar la culpa a otro. Carlos visitó a los padres de Isabel una tarde de sábado. Sofía estaba jugando con sus primos en el jardín, su risa llegaba a través de las ventanas abiertas. Él se quedó mirándola, con una taza de café en la mano. ¿Estás bien?, preguntó Isabel suavemente, parada a su lado. Sí, dijo Carlos. Lo estoy. Ella estudió su rostro. Isabel lo conocía mejor que nadie. Debió haber sospechado, debió haberse preguntado sobre el momento de la infección de Jorge, sobre la tranquila certeza de Carlos de que todo estaría bien. Pero no preguntó por qué, pasara lo que pasara, su hija estaba a salvo. El monstruo que la había lastimado iba a prisión y su familia podía sanar. Te amo, dijo ella simplemente. Yo también te amo. Esa noche, Carlos recibió un último mensaje de texto de un número desconocido. ¿Crees que ganaste? Crees que eres mejor que yo, pero hiciste exactamente lo que yo hubiera hecho. Probaste que somos iguales. Carlos miró el mensaje por un largo momento. Jorge, incluso ahora, intentando meterse en su cabeza, tratando de hacer que Carlos dudara de sí mismo, cuestionara sus acciones. Pero Carlos no sintió ninguna duda. Borró el mensaje y escribió de vuelta, no. No somos iguales. Yo protegí a mi familia. Tú atacaste a una niña. Tendrás años en prisión para entender la diferencia. Bloqueó el número y dejó su teléfono a un lado. Jorge Bernal le había enseñado algo valioso. Que había depredadores en el mundo que lastimarían a los inocentes sin remordimiento. Que a veces el sistema no era suficiente. Que a veces tenías que estar dispuesto a convertirte en lo que temías para proteger a las personas que amabas. Carlos no estaba orgulloso de lo que había hecho, pero tampoco estaba avergonzado. Había hecho lo necesario. Había asegurado que su hija estuviera a salvo, y se había asegurado de que Jorge Bernal nunca volviera a lastimar a otro niño. Eso era suficiente. Carlos caminó de regreso a la sala de estar donde Sofía estaba acurrucada en el sofá, viendo una película con Isabel. Se sentó junto a ellas, puso su brazo alrededor de su esposa y sintió a Sofía apoyarse contra él. Su familia, entera, segura, junta. Cualquiera que fuera la oscuridad en la que había entrado para asegurar eso, cualesquiera que fueran las líneas que había cruzado, había valido la pena. Porque al final, la única justicia que importaba era la que protegía a los inocentes y castigaba a los culpables. Y Jorge Bernal finalmente había recibido ambas. 3 meses después, Jorge Bernal fue condenado por 11 cargos, incluyendo intento de homicidio, bioterrorismo, posesión y despliegue de armas biológicas, y violación de la ley federal. Fue sentenciado a 28 años en un penal federal sin posibilidad de libertad condicional. Durante la sentencia, el juez señaló la naturaleza particularmente atroz de apuntar a un niño y la crueldad calculada y premeditada evidenciada en el propio cuaderno de Jorge. Carlos Luján asistió a la sentencia con Isabel. Sofía se quedó en casa con los abuelos, protegida de los procedimientos judiciales. Mientras se llevaban a Jorge, miró a Carlos por última vez. Carlos le devolvió la mirada, con expresión tranquila y fría. Jorge apartó la mirada primero. La familia Luján volvió a la vida normal.
Carlos continuó su investigación en Grupo Biotech Granados, aunque cambió su especialidad de parasitología al desarrollo de vacunas, algo constructivo en lugar de destructivo. Sofía creció sana y fuerte. Se interesó en la medicina, inspirada por los médicos que le habían salvado la vida. Años más tarde, a veces se preguntaría sobre el hombre que la había lastimado y si su padre había estado involucrado de alguna manera en su caída. Pero nunca preguntó. Algunas preguntas no necesitaban respuestas. Y Carlos Luján, respetado científico y padre devoto, llevó su secreto sin remordimientos. Había cruzado líneas que la mayoría de la gente nunca cruzaría. Había usado su conocimiento para la venganza en lugar de la justicia. Pero cada vez que miraba a Sofía, viva, prosperando, riendo, sabía que tomaría la misma decisión de nuevo. Algunos males merecían más que justicia legal. Algunos males merecían entender de primera mano el dolor que habían infligido. Y Carlos Luján se había asegurado de que Jorge Bernal entendiera perfectamente. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría escuchar sus opiniones en los comentarios a continuación. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, revisen los vídeos recomendados en pantalla. Y los veré allí.